Pido al Espíritu del Señor que ponga en mi boca anunciar o transferir más bien la necesidad de poseer. Y cuando hablo de poseer es que usted se apropia de esto o usted lo desecha voluntariamente. Poseer una actitud de empatía. Sé que usted la tiene en el reino de Dios, porque el reino de Dios es extra iglesia también. Usted es un hijo de Dios donde esté. Allá José Luis, cuando está sembrando en el campo, sé que glorifica al Señor, canta al Señor cuando está porcando, cuando está con la cosecha también, ¿verdad, José? Hasta pone en las redes sociales, hermanos, publicaciones que dan honor al Señor y le da gloria al Señor por las cosechas, José Luis y Liliana. Pero es mi oración también que Dios me dé la sabiduría para poder inspirar su corazón a que usted tenga sentido de pertenencia. El ser humano es dependiente de ese sentido de pertenencia, por eso nacimos en una familia, por eso creamos, construimos grandes vínculos emocionales con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el entorno familiar, porque es dependiente el ser humano del sentido de pertenencia, de pertenecer a. Y hay un fuerte énfasis en la Escritura. Pablo dice: yo oro al Señor para que ustedes sean de un mismo sentir, que tengan un mismo parecer. Que usted no venga a la iglesia así tarde porque no quiere que nadie lo salude y entra ahí como medio agachadillo y antito sale porque no quiere que nadie lo salude. No, no es esa la voluntad del Señor. Todas las actividades de la iglesia tienen como propósito sentir ese sentido o recoger ese sentido de pertenencia, ese único sentir. Y yo voy a conversar un poco de esto. Hay tres fuerzas, existen tres fuerzas, tres energías, tres fuerzas. Vamos a ver que atentan contra la estabilidad del ser humano y de los hijos de Dios. Permítame esta palabra energía, no piense que es que el pastor está predicando cosas raras o fuerzas o impulsos. Dos hermanos son externos, dos están afuera. Diga conmigo, dos afuera. A ver, diga conmigo, dos afuera, uno adentro. Dos afuera, uno adentro. Y bueno, según la Escritura, nosotros podemos poseer victoria sobre estas tres fuerzas, de las cuales vamos a hablar este domingo, a partir de este domingo, y quizás un par de mensajes más. Efesios 2, por favor, capítulo 2. Ahí están en una forma explícita estas tres fuentes o estas tres fuerzas que ellas atentan, hermano, para que el creyente no haga la voluntad de Dios, y que una de ellas está dentro de toda la raza humana. Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros. Esa es la obra de Cristo, amén. Ahora vea la condición que tienen todos los seres humanos cuando nacemos en esta tierra, que tenemos, diríamos, hermanas y hermanos, y con mucho más razón los que no han aceptado a Cristo. Cuando estabais muertos, esto es un estado, hermanos, espiritual, en vuestros delitos, ¿qué dice Pablo? Y pecados, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es cuestión de pasado, está en tiempo pasado para los cristianos, para los hijos de Dios. ¿Qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, que hoy opera, tiempo presente, en los hijos de desobediencia. Tres fuerzas explícitas aún ahí. La primera, hermanos, es la naturaleza caída.
esa naturaleza con lo que los seres humanos nacemos. A esto Pablo le llama la ley del pecado. Decía Pablo, pensando en el tiempo cuando él no había conocido a Cristo, que mora en mí. La ley del pecado que mora en mí, decía Pablo. Y aquí Efesios dice, leo en traducción lenguaje actual, ustedes estaban muertos para Dios. O sea, Adán y Eva pecaron, hermanos, y nosotros los seres humanos del resto nacimos de mamá y de papá. Pero veníamos muertos espiritualmente porque hay una ley que se manifiesta aún todavía en nosotros los creyentes, y voy a hablar un poco más adelante cómo podemos hacer decrecer esa ley de pecado, esos impulsos, esa fuerza que vive en los miembros mismos nuestros. Dice el verso 1, pues hacían el mal y vivían en pecado. Pablo está hablando otra vez cuando no conocíamos a Cristo, por eso está en tiempo pasado. Está hablando de esa primer fuerza. La segunda es en esta versión, seguían el mal ejemplo de la gente del mundo. Esa es la otra fuerza, el mundo. Vamos a explicar muy bien esto, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Diga conmigo mundo. A ver, diga conmigo mundo. Entonces la primera fuerza está dentro de nosotros, hermano, entre las personas. La segunda tiene que ver con el mundo, pero necesitamos explicar qué es el mundo, porque hay tres perspectivas respecto a lo que representa el mundo. Entonces, para hablar de lo que representa el mundo, que es el segundo punto que después vamos a desarrollar, hermanas y hermanos, algunas personas piensan que este adversario, el mundo, solamente estoy comentando el punto 2, una palabra griega, cosmos, tiene que ver con los lugares que frecuentamos. Y en el legalismo se piensa, hermano, cuando dice no améis al mundo, esta otra fuerza que atrae, la gente piensa que tiene que ver con lugares específicos, o tiene que ver con ambiente, con personas que nos contamos en actividades y disfrutamos. Piensa que tiene que ver con eso, y no, hermanos, esto no es totalmente cierto. Mundo, en una perspectiva diferente, tiene que ver con un sistema. Entonces les decía yo que hay tres perspectivas: mundo, la creación, toda la naturaleza, lo que Dios hizo. Aún más, el mundo, hablando de la creación, fue hecho por Dios. No es negativo, hablando de lo que es el medio ambiente, el universo, el mundo y todas las cosas visibles. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hablando acerca de otra perspectiva del mundo. Mundo se puede referir a gente, a la masa de gente, la parte demográfica, la explosión demográfica que se ha manifestado desde Adán y Eva. Hoy en día más de 7,000 millones de personas. Mundo como la creación, mundo como la explosión demográfica, gente. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo vino al mundo, y el mundo que fue hecho por él no le recibió. Lo despreciaron porque los hombres, el mundo, la parte demográfica, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hay otra perspectiva que es la que vamos a enfocarnos después en este segundo punto, quizás de hoy en 8, acerca del mundo, que tiene que ver con un sistema, hermanos. Un sistema que se contrapone al sistema del reino de Dios. Cuando la Escritura dice que el mundo es una fuerza que atrae, cuando Santiago dice no améis al mundo, no está hablando de las partes geográficas, no está hablando del montón de gente como mundo, sino está hablando de un sistema, hermanos, del mundo que está guiado también por una tercera fuerza, Satanás y los demonios, una tercera fuerza espiritual. Entonces, de las tres fuerzas que le quiero hablar, la primera es la naturaleza caída, la segunda es el mundo como sistema, y la tercera fuerza que atenta contra nosotros, hermano, es Satanás, el imperio del mal, el adversario, el ladrón, el tramposo. Si vamos a hablar de características de esta tercera fuerza,
Yo quiero decirle que esa tercera fuerza no tiene que ver nada con lo que la mitología griega nos pinta. Satanás y el imperio del mal no es un espantajo feo con lengua larga, cuencas hundidas, cachos, rabo. Más bien tiene el poder, dice la escritura, de vestirse como ángel de luz. Y es astuto y es sutil. Esa tercera fuerza la vamos a estudiar, hermano. La Biblia lo muestra con su acción, con las características que él tiene, el enemigo, hermanos, su acción en medio de la humanidad. Y como esa tercera fuerza, dice la palabra del Señor, que nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vamos a hablar, hermano, de esto que está dentro de nosotros. En cierto sentido, hay una fuerza con la cual nosotros nacimos, a la cual la escritura llama concupiscencia, deseo, carne, carne. Donde la escritura dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Pero para los creyentes, hermano, una vez que recibimos a Cristo, vino a vivir otra fuerza. En cierto sentido, yo quiero poner de ejemplo que la fuerza del pecado que mora en mí, dijo Pablo, hermanos, es como una bestia. Es como una bestia. Una bestia que si se alimenta, hermano, se convierte en una bestia más grande, destructora. Y también dentro de nosotros está el noble huésped del Espíritu Santo de Dios. El libro de Gálatas dice que nosotros debemos, hermano, no de alimentar, no de satisfacer las obras de la carne, el impulso con el cual nacemos, sino que debemos de proveer para el Espíritu. Porque si nosotros alimentamos para el Espíritu, dice la palabra del Señor que el Espíritu recogeremos, segaremos vida y paz. Cuando les hablaba yo de sentido de pertenencia, cuando les hablaba del esfuerzo, hermanos, de esta organización, por creer en las disciplinas espirituales como la oración, como el ayuno, por creer en las disciplinas espirituales, hermano, como la lectura de la palabra, como el escuchar el mensaje, como la buena costumbre de cantarle al Señor. También, hermanas y hermanos, les tengo que decir que usted y yo tenemos que minimizar esos impulsos con los cuales nacimos, permitiendo, escuche bien esto, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Si el Señor soy yo, si son mis propios criterios, si es mi propio argumento, si el Señor mío soy yo, hermano, voy a alimentar esa bestia. En cierto sentido, esa bestia que está dentro de todo ser humano, esos impulsos, hermano, dice la palabra del Señor que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros, hermano, fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Entonces, hermano, la primera fuerza está dentro de la misma persona. Si usted ha confesado a menudo y se sorprende de lo que usted siente, si usted ha pensado y ha dicho que hace cosas que en realidad no quiere, cosas que violan su conciencia, cosas que rompen lo que usted sabe, aunque no conozca mucho teología, que está mal, entonces debe saber que la lucha que usted experimenta se deriva de su propia naturaleza. Naturaleza caída que todavía aún en los cristianos, hermano, puede ser reducida, escuche bien, hasta una semilla invisible por someterse al señorío de Cristo. Si usted tiene, hermano, un animal, él necesita ser alimentado. Mi hijo salió del país hace unos días, tiene 3 perros y los dejó a cargo de mi nieta. Ella me dice papá, María Fernanda me dice papá. Y yo ayer por la mañana llegué y miré esos perros que corrían, hermano, por todos lados y brincaban, pero miré los platos y estaban vacíos. Llamé a María Fernanda, le dije, Marifer, es una injusticia, esos perros no tienen comida. Dice, papá, si les acaba de dar comida, se lo comieron, todos se lo comieron así en un solo tiro. O sea, ellos andaban llenos de energía porque se acababan de alimentar, hermanos. Si un león flaco, hermano,
Dicen los expertos que pueden comer hasta el 40% un solo tiro, hermanos, del tamaño corporal de ellos. Se puede comer medio búfalo o un cuarto de búfalo. Si usted puede pensar que un león es una fiera, hermana y hermano, y usted alimenta a ese animal, va a tener, hermano, mucha fuerza para destruir. La palabra del Señor dice que Satanás, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero estos son aquellas personas que alimentan su yo. Usted y yo heredamos una naturaleza caída de nuestros padres Adán y Eva. Por eso el versículo 1 ha dicho: antes ustedes estaban muertos para Dios, estaban muertos en delitos y pecados, pues hacían el mal, dice esta versión, que vive o vivía dentro de ustedes. Después de haber sido liberados por Cristo, lo que debemos hacer al respecto es no dar lugar a esas obras infructuosas, hermanos, esos impulsos de la carne. Eso que es bonito hacerlo, hermano, que es rico hacerlo. Por ley, el pecado le va a saber a la carne rico, le va a saber deleitoso. La palabra del Señor nos dice que estos deseos de la carne son los que nos conducen a cometer acciones. Entonces ahí es donde las raíces mortales, mire, escribí esto con mucha propiedad. Entonces ahí, cuando usted de su voluntad alimenta los impulsos, alimenta la naturaleza caída, es ahí donde las raíces mortales empiezan de nuevo a crecer y a enredarse nuevamente alrededor de la voluntad del individuo, permitiendo desarrollar en el hombre hasta llegar a ser una fuerza dominante cada vez mayor. Yo les decía que por la vía del Espíritu, el hombre natural se puede ir minimizando, hermanos. Los impulsos, los deseos de desobediencia, los deseos de argumentar, los deseos, hermano, de esa incomodidad, de eso que usted, hay hermanos que no permiten que los pastores los guíen. Le pido cuentas a los pastores de jóvenes, a los pastores de matrimonios, pastor, pero esas personas han hablado con ellas. Se enojaron cuando nosotros les dijimos que vinieran porque hay una actividad para ellos, se enojaron. Porque hay gente, hermano, que en realidad no ha subordinado su yo, vive por sus impulsos. Y cuando se alimenta la carne, entonces, hermano, si aquello se había reducido a una planta que se fue haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña y se fue achicando y achicando, aquel impulso humano llega, hermanos, a ser una semilla en la cual usted tendrá ahí por toda la vida. Hasta que usted muera y yo también, hermanos, dejaremos de sentir los impulsos de la carne, lo que la Biblia le llama concupiscencia, la tentación, esto que jala, hermanos, hasta que muramos. La Biblia al día, la paráfrasis me la traje acá, esta Biblia que léela con mucho criterio porque es una Biblia como que interpreta. La Biblia al día dice acerca de esta fuerza, hermanos, en el 5:16 del libro de Gálatas. Gálatas 5:16 en la Biblia al día dice lo siguiente: les aconsejo que obedezcan la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer a los impulsos de nuestra naturaleza pecadora, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Estas dos fuerzas, lo que yo le decía, el noble huésped y la bestia, hermano, del pecado que mora en mí, dice Pablo, estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Pero si ustedes son guiados, dice el verso 18, por el Espíritu Santo, no tienen que obedecer a esa ley de esa fuerza. Cuando seguimos nuestras malas tendencias, eso que usted sabe que está mal, pero me atrae demasiado. Y hablando acerca de esa fuerza, hermano, y hay gente que vive entregado a esas fuerzas. Menciono lo que el pastor Oscar me decía, que escuchó de Reinaldo Salazar, donde decía Reinaldo que hay gente, hermano, miles de personas en las iglesias cuyo señorío no es Cristo. Miles de personas, no es el caso de ustedes, que viven como quieren, que son desobedientes,
que no permiten el señorío de Cristo, que han sacado a Cristo de sus vidas. Miles de personas, hermano, que paulatinamente van siendo esclavizadas de nuevo por alimentar la carne. El pastor Oscar me decía, viera lo que dijo Reinaldo, pastor. Estaba hablando de Saúl cuando estaba endemoniado. Estaba el pastor Reinaldo poniendo el ejemplo cuando Jesucristo habló con los judíos, con los dirigentes del pueblo, que lo acusaron a él de que él era hijo de fornicación. Jesucristo les dijo, mi Padre y yo uno somos. Yo hago lo que a mi Padre le gusta porque del Padre he venido. Ellos le dijeron enojados, nosotros tenemos un Padre también. Nosotros somos hijos de Abraham, tenemos un Padre. Y Jesús les dijo, sí, ustedes tienen un Padre. ¿Saben quién es su Padre? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si un cristiano, no voy a decir cristiano, si un creyente, hay diferencia entre las dos cosas. Si un creyente en las cosas de Dios vive, hermano, como quiere, tiene un papá. Jesús lo dijo, no su servidor. Si está alimentando esa bestia que vive dentro de él, va camino a la destrucción. Es por eso, hermano, que escuchamos nosotros decir en el ámbito a veces de la iglesia, cuando yo le decía al pastor Oscar, mire, ¿y esos hermanos qué? Hablando de una pareja aquí preocupado, esos hermanos no los veo que vienen a la iglesia juntos, no los veo a la red. Y el pastor Oscar me informó, dice, pastor, nos cansamos. Ellos mismos nos dicen, a veces uno de ellos me llama, hace 15 días no le hablo a mi esposa, duran un mes enojados y 15 días contentos. Y es un ciclo y vienen a la iglesia, hermanos. Pero no es venir a la iglesia, es que es lo que estoy alimentando. Son mis impulsos, he sacado a Cristo de mi vida. Ciertamente Pablo dice, maldito de mí, así se expresa Pablo, ¿quién me librará de esta fuerza? ¿Quién me librará de esto? Pero Pablo está hablando, hermano, cuando no era creyente, porque dice, gracias al Señor Jesucristo, que con su grande amor me amó. Y San Pablo a los romanos dice que nosotros fuimos liberados, hermano, de no hacer lo que esa fuerza dice que hagamos. Esa fuerza es el patrón que Satanás, que es una también de las fuerzas externas, usa para todo pecado. La mejor manera de evitar caer en tentación o evitar llevar a cabo las obras de la carne es resistirla. La escritura dice que no satisfagáis las obras de la carne. María Fernanda, cuando trajo la comida, el alimento para los perros que tiene Ronald, hermano, satisfizo a esos animales. La palabra del Señor dice que no satisfagamos, hermanos, los deseos de la carne. Dice la palabra del Señor que debemos de proveer para el espíritu, no vivir para los impulsos que nosotros tenemos, hermanos, dentro. Entonces la mejor manera de no llevar a cabo las obras de la carne es resistirla. Entre menos atención le pongamos a estas, ellas van a ir perdiendo su poder, como si fuera una planta, hermano, una enredadera que abraza al hombre para matarlo. Si usted entrega su vida al Espíritu, esa raíz, esa enramada, hermano, va a ir decreciendo y decreciendo y se llega a deshacer y queda la semilla, hermanos, ahí, pero queda latente. Alguien dijo que si usted va al desierto del Sahara, es un desierto, hermano, 60 grados de temperatura en el día, por la noche baja a 40 menos cero el frío, hermanos. En el Sahara usted lo que ve es arena y un que otro escorpión, casi no ve vida. Pero alguien dijo que si una persona tuviera el poder de echar un poquito de agua en un lugar ahí, hermanos, hoy, mañana vuelve a echar un poquito de agua, un pedacito ahí en una ruedita en el Sahara, pasado mañana hace lo mismo, dentro de 4 días lo mismo, al mes lo mismo, 3 meses lo mismo. Dicen, hermano, que ahí de pronto comienza a salir un tallo y comienza a salir la hierba, hermanos. Porque, hermanos, la misma tierra, dice la escritura, lleva por sí hierba. Y aún en un desierto donde echen agua paulatinamente, las cosas crecen. Si usted le echa el agua de los deseos, hermanos, a la bestia, a ese hombre que vive o mujer vive dentro de usted, que lo que quiere es que usted peque, usted va a vivir en derrota. La palabra de Dios nos enseña que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El apóstol nos enseña que los deseos de las obras de la carne no van a desaparecer,
pero que nosotros no debemos de darle la satisfacción. Jesucristo ya nos liberó del poder del pecado. Al dar satisfacción al deseo de la naturaleza caída, da por resultado la corrupción de la persona, la cual inicia un proceso de autodestrucción. Autodestrucción. Leo lo que dice Gálatas 5, 20 al 21 en la Biblia paráfrasis que venía su servidor leyendo. Cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en adulterio, fornicación, impurezas, vicios, idolatría, espiritismo, con lo cual alentamos las actividades demoníacas, odios, pleitos, celos, iras, ambiciones, quejas, críticas y complejos de superioridad. E invariablemente caemos en doctrinas falsas, envidias, crímenes, borracheras, orgías y muchas otras cosas. Como ya les dije antes, el que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, el racimo de 9 virtudes que el Espíritu produce en nosotros. La única manera, como decíamos, de tratar con la naturaleza carnal del hombre es a través del camino de la cruz, hermanos. El camino de la sumisión, el camino del señorío de Cristo en mi vida. Esta fuerza, hermanos, esto que aún a esta edad de 60 y resto, cuando mira a la muchacha joven, hermano, esta fuerza, esta tendencia, esto que a la persona clemactona, esta persona que le gusta robar o al que juega, esto que siente, esta atracción, hermano, a tal punto de aberraciones tan, hermano, lamentables como las personas que les gustan las niñas y los niños. Esto que hay dentro del hombre, usted y yo no lo podemos alimentar, sino alimentar el noble espíritu que vive dentro de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que nosotros éramos, por eso Pablo en lo leído dice que estuvimos muertos en delitos y pecados tiempo pasado, que andábamos conforme a como anda hoy la gente, porque ellos sí, hermanos, pero usted y yo no, porque fuimos liberados. La palabra del Señor nos enseña esto, que éramos personas esclavas del pecado. Una persona esclava es aquella que se encuentra bajo el dominio de un amo y carece de libertad. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero está escrito que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y traernos a libertad. Además, la palabra del Señor dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hizo libres de la ley del pecado y de la muerte. Usted no está obligado. Usted no puede alimentar lo que Dios dice que no alimente. Usted y yo somos lo que alimentamos. Esto lo hacemos, hermano, subordinarnos a Cristo a través del arrepentimiento, el cual no es solamente confesar los pecados, sino alejarnos de ellos. Basta ya, dice Pablo a los colosenses, basta ya de andar conforme a los gentiles en la concupiscencia de su carne y en la vanagloria de la vida. Pedro dice que ellos, hermano, el orden del mundo, esa otra fuerza de la que vamos a hablar, a ellos les parece que ellos en libertad, comillas, van desenfrenadamente, sí van desenfrenadamente, hermanos, hacia una eternidad sin Dios. Pero nosotros en Cristo no, hermanos. Yo repito, usted y yo tenemos un enemigo y somos nosotros mismos. La única manera de que estos tres enemigos o estas tres fuerzas, el yo, el pecado que mora en mí, el mundo y su sistema y Satanás sean vencidos, la única manera, hermanos, es que usted y yo, repito, nos subordinemos a Jesucristo. Según la Escritura, voy a dar una escritura un poco más objetiva de lo que es el pecado. El Padre tuvo un diálogo con Adán. Adán venía triste
Y esta versión acá, hermanos, paráfrasis, dice que en ese diálogo Dios le dice las siguientes palabras a Adán: ¿por qué vienes tan enojado y se refleja en tu rostro ese enojo? Le hizo una pregunta a Dios. ¿Por qué tienes esa cara? Dice paráfrasis. Resplandecerás de gozo si haces lo correcto, pero si te niegas a obedecer, cuidado, el pecado está listo para caerte encima como una bestia, para destruirte, pero tú lo puedes vencer. Reina Valera dice que Adán vino, hermano, y Dios le dice: ¿por qué tienes tu rostro demudado? Si bien no hicieres, ahí en Génesis, en el capítulo 4, si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no, Caín, dije Adán, ¿verdad? Es Caín más bien. Pero si no, Caín, tienes que saber que el pecado está a la puerta. La metáfora que le está dando, la imagen que le está dando Dios a Adán, a Caín, es que él tenía el poder de hacer el bien, hermano, y iba a estar gozoso, pero que con su propia voluntad, hermano, estaba ensañado contra su hermano. Tenía el poder de hacer lo malo, lo contrario. Y le dice: ¿por qué está demudado tu rostro? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no, el pecado está tras ti en la puerta. Aunque tú te enseñorearás de él. La gente cree que ese, aunque tú te enseñorearás de él, era que se iba a enseñorear de su hermano Abel. No, hermanos. Usted puede ser señor del pecado si se somete a Cristo, yo también. Si usamos las disciplinas espirituales, el ayuno que rompe ligaduras, la oración que nos trae sumisión delante de la presencia del Señor. Yo no puedo proteger a mis hijos, hermano, solamente con mi deseo. La mejor manera de proteger a nuestros hijos, mi esposa y yo, día a día, hermanos, vamos de rodillas delante del Señor, cada uno por individual. Le decimos: Señor, nuestros hijos, ninguno se perderá, nuestros nietos, Señor. Usted y yo necesitamos el señorío de Cristo, hermanos. Pero cuando vemos, hermanos, familias que son un caos dentro de la misma iglesia, personas que nosotros mismos los hemos casado, hermanos, les hemos dado la bendición en un puro pleito, agarrados del moño, hermanos. Matrimonios aún viejos que no se entienden, padres irresponsables que no son ejemplos a sus hijos, hermano. Es porque están alimentando esa gran bestia que vive dentro de ellos. ¿Para qué cree usted que el pecado está tras la puerta? Está esperando el momento en que usted o yo le permitamos entrar. Aquí podemos ver claramente que él no puede entrar a menos que nosotros le abramos la puerta, hermanos. La Biblia al día lo dice ahí, que Dios a Caín se lo, hermano, advirtió. El pecado está a la puerta tratando de caerte como una bestia. No obstante, tú lo puedes vencer. Negarme con un rotundo no a la carne es autonegación, hermanos. Es crucificarse a sí mismo. ¿Cómo? ¿Crucificado mi cuerpo? Pablo enseñó de esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra crucificado significa muerte al yo. No es lo que yo hago, dice Pablo. Y ahora si ando caminando en esta tierra, lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí. Se entregó por mí. Hermana y hermano, usted y yo necesitamos el señorío de Cristo. La iglesia Manantiales de Vida Eterna, hermano, es parte del reino de Dios. Dios en su soberanía ha levantado esta congregación y ha dado pastores, hermano, para que ustedes sean orientados, para que sean agrupados, para que sean corregidos. Déjese corregir, por favor. No la coge contra los pastores. Usted no sabe el desafío que Denis y Jenny, Osquitar y Jessica, hermanos, ellos han aceptado de parte del Señor. Fácil les sería decir: aquí no me pagan, yo aquí me voy y no me caliento la cabeza. Ellos, hermano, quieren guiarle, quieren mostrarle el camino conforme a la palabra del Señor. Déjese, por favor, pastorear. La red de mujeres donde Inesita y doña Nidia, hermanos, Inesita apenas después de 30 y resto de años se pensionó, hermanos. Y es una mujer que con pasión atiende a las mujeres. La red de hombres y así, hermanos, cada grupo de lo que hacemos en esta iglesia. Dios no lo hace todo. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros.
La Biblia dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Dice la Escritura que desechemos, es un acto de la voluntad, pues las obras de las tinieblas y nos vistamos de las armas de luz. Dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, esos son los impulsos de la carne, es el sistema del mundo, no en borracheras, no en lujurias, excesos a cualquier cosa, afición a los deseos de la carne, a las lascivias, a la inclinación al deleite carnal, sino que dice la Escritura que nos vistamos de Jesucristo y no proveáis, por favor, no proveáis para los deseos de la carne. Esto se llama autocontrol en Cristo. Lo que podemos conocer como el dominio propio es que aunque todas las cosas me son lícitas, no todo me conviene. El legalismo ha enfocado mal, hermanos, los lugares. Aquí hablamos hablando del punto 1. El problema soy yo, lo que tengo dentro de mí. ¿Qué voy a hacer con estos impulsos? ¿Alimento la bestia? O le digo al noble huésped, toma control en mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Pero hay un sistema, hermanos, y ese es el punto 2. El mundo. Y en el legalismo esto se equivoca. Mire, nosotros una vez teníamos tan mal enfocado esto, hermanos, el mundo. Crecimos en un tiempo muy difícil de la iglesia, lleno de legalismo. Y la gente no tenía una percepción correcta de la teología bíblica. Y el pastor decía que el mundo, hermanos, era andar en la ciclística, que eso era mundo. Una vez había un hermano y llegó otro a acusarle porque hasta eso se llena de hipocresía en la iglesia, porque andaba en pantaloneta. En aquel tiempo las personas, Miguel, no podían andar en pantaloneta. ¿Cómo ibas a jugar vos con pantalón de mezclilla, con paraíso? Esa era la percepción, hermano, de lo que era mundo. Usted no podía ir a un estadio, no podía ir a un cine. La gente lo relacionaba con lugares. Pero no es eso lo que la Escritura está diciendo, hermanos. No son lugares específicos. Yo una vez tuve que pasar a pedir perdón hace muchos años, humillado, hermano, porque me fui para la Plaza de Toros, hermano, y Canal 7 puso, hermano, al pastor, no era pastor, era diácono en ese tiempo, al diácono Ronald Garita con la familia, las chiquitas todas, hermano, con colitas aquí, Catalina ahí con colitas ahí, fuimos a los toros, hermano. Y cuando yo llegué me llama mi papá, me dice, el pastor está pero que echa fuego, hermano, ¿qué clase de dirigencia? Y me dijo, usted andaba en el mundo, tiene que pedirle perdón a la iglesia, me echó de la iglesia o se va de la iglesia, hermano. Esa es la percepción del legalismo. Pero mundo no tiene que ver con eso, hermanos. Mundo tiene que ver, hermano, con un orden. El verso 2 en lenguaje actual: siguen el mal ejemplo de la gente de este mundo. O sea, copian el mismo orden por el que vive la gente de este mundo. No, es que en el mundo, hoy en día en el mundo, no, ya no hay que ir a pedir la mano, y ahora uno se junta a vivir. Es el mundo, hermanos, no en Cristo. Eso no es para usted, eso es para el mundo. No, es que en el mundo, ahora la moda es que el modelo de familia pueden ser 2 hombres, 4 mujeres, hasta se pueden intercambiar mujeres con mujeres y ahí pueden hacer orgía. Y el modelo de familia es: adoptamos un hijo, bueno, si no nos dan derecho, pero compramos un gato. Eso es el mundo. ¿Qué es, hermano? Es el orden del mundo. El mundo es una fuerza, hermanos, que atrae, y usted no podemos vivir de acuerdo a ese sistema. Vea lo que dice Santiago, 1 Juan 2:15, y vamos a enfocar esto bien enfocado, no como en el tiempo anterior. Les voy a contar algo, pero no le digan, aquí está el hermano Chico Solano, si él que él de fe, algo que nos pasó. Nosotros, hermano, estaba jugando el bosque, ¿te acuerdas, Chico? El bosque con las Asturias, hermano, así decía las Asturias. Os quita esos partidazos de pueblo de aquel tiempo, en los años 80. Miras cómo estaba esa plaza de Churuca, hermano. Y había legalismo, ir a la plaza era malo, eso era el mundo, bajo esa perfección. Hermanos, y yo llegué, me arrimé, como iba a la orilla de la plaza y veo aquel bullón. Mis hermanos estaban jugando tamalito, uno que era chiquititillo, buenísimo, se escurría como el ratoncito ese, ¿cómo se llama? Que era rapidísimo. ¿Cómo se llama el ratoncito? Como Speedy González, rapidísimo. Mira qué extremos, quitar.
y mi hermano chino, Rodrigo, buenísimo hermano. Jugaban hermano con el Bosque. Y ese partidazo hasta apuestas sabían de la gente, yo no. Entonces yo hermano llegué de la escuela dominical y entonces lleno de temor me arrimé por ahí y me metí ahí como en una pequeña gradería en medio de aquel montón de gente y le había dicho a Chico Solano: llegate por ahí, chico, que no te vean. Vea lo que es la hipocresía, hermanos. Y estábamos ahí, que aquel partidazo, ¿te acuerdas, Chico? Y de pronto, hermano, de pronto oímos una voz. ¡Ajá! Una diaconisa, hermanos. Diaconisa no, Morticia, lo que diría yo. Una diaconisa no hace como si era Morticia. Así los quería ver. El hermano Miguel se dará cuenta dentro de una hora de esto que ustedes están haciendo mundanos. Mala percepción, hermanos. Ese no es el mundo. El orden del mundo es que en las casas de los inconversos, hermano, mi tío, mi tía, que es un adulto mayor, que tiene una discapacidad, puede ser, hermano, tema de vacilón. En el orden del mundo sí, en mi casa no. El orden del mundo es que en las reuniones de los amigos, de la gente del mundo, se habla mal de todo mundo, se chismea. En mi casa no, hermanos. En mi casa la mesa es para comer y darle gracias al Señor y para disfrutar con mis hijos y mis nietos y mi familia. No es mesa, no es silla de escarnecedores. En el mundo se pueden comer al curita porque es el mundo, es religión y del pobre cura. No estamos de acuerdo con... En la casa de los cristianos no se debe permitir hablar mal de los pastores, hermanos. En el orden del mundo todo es liberal. Sí. La moda dice que la salida ahora son a la 1 de la mañana y que se llega a las 5, a las 6 de la mañana, donde los padres no saben si estaba en una fiesta o un motel su hija. En el orden de Dios no es así, hermanos. Entonces, 1 Juan 2:15 al 17 dice lo siguiente: no améis, voy terminando, Dios en 8 continúa esto, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire que son impulsos, hermano, no tiene que ver con lugares. Los deseos de la carne, la fuerza, los impulsos. El mundo ofrece los deseos de los ojos. Antes decían que eran televisores. Y en la ignorancia los pastores quebraban televisores en los altares, hermano. Ahora las pantallas están baratas. Ahora para los legalistas no es tan difícil. ¿Sabe qué hizo con su servidor cuando en el 80 llegó a las cosas de Dios? Se me dijo: tiene que quebrar ese demonio en un televisor, hermano. Y yo no lo quiebro, yo lo regalo, pero yo no lo quiero ser obediente. Y lo regalé, le dije a mi esposa: regalémoslo, blanco y negro. Pero como hay cosas que son tontas y locas, hermano, a los 6 meses, lleno de hipocresía, me compré uno a colores. Entonces le dije a mi esposa: regalamos uno que era blanco y negro. Para pecar voy a pecar, pero peco a colores. Y fui a comprar uno a colores, hermanos. Aplauda al Señor porque Él es bueno. Y pequé a colores, hermanos. Y pude ver el Mundial del 82. Chico Solano llegó a mi casa porque no tenía televisor. El rebelde Ronald Garita sí tenía colores, hermano. ¿Sabe dónde lo tenía? Vea la hipocresía, hermanos, de la esclavitud, de lo que no es. Lo tenía, hermanos, en el closet con una puerta de esas corredizas grandísimas, hermanos. Y entonces, como estaban chiquitillas, yo estaba viendo, hermano, España 82, Brasil contra Italia. Y de pronto mis hijas, hermano, una de ellas estaba cuidando, lo busca el pastor y baja el televisor. Hipocresía, hermano, no es de eso lo que la Biblia está hablando. Algunas personas piensan que este adversario, el mundo, lo ligan con cosmos, con los lugares, la naturaleza, o con la demografía, con la gente. Nosotros tenemos que estar en medio de las personas, hermanos. La gente que está en adulterio necesita nuestra misericordia. Las personas que huelen feo necesitan de un buen samaritano que les dé la mano. Nosotros no podemos aislarnos de la gente, no está refiriéndose a la gente. Piensan que tiene que ver con lugares, personas con que nos juntamos o con actividades que disfrutamos. Eso no es totalmente cierto. En cierto sentido, se importa a nuestra vida
De nuevo, se importa en nuestra vida lo que existe en el orden del sistema colectivo a los deseos internos. Lo que existe allá afuera, hermanos. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi casa, hermano, yo no voy a comprar nada robado porque soy un topador. El orden del mundo dice que no es, para eso están ahí las compraventas, vaya ya. La palabra mundo, decía, tiene tres connotaciones distintas: creación ambiental, creación humana, demografía o orden del sistema caído. En cuanto a la creación, vemos al Verbo hecho carne, creando y coexistiendo con el Padre. No tiene que ver con las cosas lindas que creó, no tiene que ver con el río, con la plaza de toros, no tiene que ver, hermano, con el estadio. Usted puede estar: ay, es que ahí miente la madre en un mall, ahí usted anda también. Usted puede ir a disfrutar, hermano, del deporte. No tiene que ver nada con eso, porque el Verbo hecho carne, coexistiendo con el Padre. Juan declara que todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él. Sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De Cristo se derivan el orden y la hermosura que nosotros vemos en la naturaleza y en el universo. No tiene que ver nada con el cosmos. En el ámbito de la creación humana, a pesar de que el mundo fue hecho por medio de Él, la gente, el orden colectivo, ese mundo, dice Juan, no le conoció, porque los hombres y mujeres también amaron más las tinieblas que la luz. En el ámbito de la redención, Cristo ilumina a todo hombre con la luz de la razón. Iluminó un día nuestros corazones. Hoy sigue iluminando con la publicación de su santo evangelio para sacar a las masas de gente de la oscuridad y librarlos, escuche bien, del orden, del sistema, del mundo, que tiene una tercera fuerza que la patrocina, hermano. Se llama Satanás, los demonios, el imperio del mal, que no es un espantajo, como le decía, con rabos, con un rabo, con unos cachos, con cuencas hundidas y dientes enormes. Más bien al contrario, no caigamos en ese error. La palabra del Señor dice que tiene el poder de vestirse como ángel de luz y es sutil. San Pablo dice: me temo, tengo temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Orden del mundo, hermanos, es vivir como vive la gente de la masa. Eso es orden del mundo. Esa fuerza no puede, hermanos, dominarlo a usted y a mí. Aquí mundo ha de tomarse en el sistema, en el sentido de criterios y actitudes que se oponen bajo el dominio de Satanás a todo lo que Dios enseña y preceptúa. De la iglesia, Dios dice que es su novia. De manantiales, Dios dice que usted tiene que tener un solo sentir. Si usted tiene un sentir contrario, a mí me duele a veces, hermano, yo veo personas que están aquí, uno lo ve como pastor, pero que su corazón no está aquí. Raúl dijo, más agresivo, un poco de carne está aquí y su espíritu está en otro lado. De la iglesia, Cristo dice que tenemos que ser un cuerpo, hermanos, unido y interactuar en armonía y en amor. El sistema del mundo no. El concepto de familia lo ha distorsionado. Para ellos nosotros somos los extraños, somos los anticuados, los cavernícolas, los que ya salimos de moda. En el versículo 16 del libro leído, el autor procede a detallar las tres clases de incentivos, y de esto vamos a hablar de hoy en 8. Tres clases de incentivos que el sistema malvado del mundo ofrece a nuestro corazón engañoso y perverso. Es cierto que la principal fuente de maldad, como decíamos, en el punto 1 se halla dentro de nuestra propia concupiscencia interior. Pero el mundo, hablaré de esto el próximo domingo, exterior, le presta a esa concupiscencia interior atracción. Dice Santiago que el deseo de los ojos, hablaremos de esto, la vanagloria de la vida, son del mundo
y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos tres incentivos que el mundo ofrece, se puede estimular la concupiscencia, la cual usted está luchando, si usted no pone, hermano, atención a esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que andar haciendo un caballero que tiene su esposa en la casa, hermanos? Voy a vacilar al salón de baile. El problema no es el salón de baile, hermanos. Con unas amigas. Llego mañana, mi amor. Chao. El orden del mundo ofrece muchas trampas, hermano. Los deseos de los ojos, hablaremos a profundidad de esto. La vanagloria de la vida. El mundo y sus deseos, el sistema del mundo y sus deseos pasa, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Quisiera, por favor, pedirle que usted un momento incline su rostro, por favor, porque yo quisiera que usted escuchara lo que el apóstol San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 acerca, hermanos, de nuestro estado actual. Nosotros no somos esclavos del pecado, fuimos liberados del pecado, pero Dios espera, hermano, que usted y yo sometamos nuestra vida al señorío de Cristo. Escucha esto, lo que dice el lenguaje actual, Romanos capítulo 8. El Espíritu de Dios nos da vida. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo con esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá.
Amado Dios, oro por tu iglesia, Señor. Que tú nos des la valentía de poner un rotundo no, fin a lo que en la carne nos pide, Señor. Señor, puedo ver en el ejemplo de los muchachos del Hogar Fe el poder para tener una vida de abstinencia cuando entran al hogar. Si se puede decir que no, Señor, a vicios, a ciclos, Señor, que estaban destruyéndolos, cuánto más a las acciones de nuestro corazón podemos decir que no. Hermanos, por favor, pónganse en pie en esta mañana. Yo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oro al Padre para que ustedes entiendan que esta fuerza que vive entre ustedes puede ser minimizada a tal punto de que la vida cristiana es una vida de gozo, una vida de libertad, que no tiene que ver con legalismo, ni con que nadie me ande cuidando ni vigilando. Tiene que ver con que si el señorío de Cristo está en mi vida, yo tengo libertad. Porque la palabra del Señor dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino que seamos libres en Cristo y reconozcamos su señorío sobre nuestras vidas. Yo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, proclamo la palabra escrita para ustedes, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros para darnos fortaleza, y que Jesucristo apareció para deshacer las obras del enemigo, esa segunda fuerza, mundo, y la tercera fuerza, el imperio del mal, no podrá contra los hijos de Dios, porque a estas tres fuerzas le hemos vencido por medio de la fe, de la sangre del Cordero. Hermanos, les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan buenas tardes. La paz de Dios con todos. Amén y amén.